agua. Por ahí alguien ya me estaba haciendo una pregunta referente a este tema, lo cual me pareció muy bien, porque eso quiere decir que de jueves a viernes ya habían empezado o habían al menos intentado responder alguna de las preguntas, ¿cierto? Entonces, me parece muy bien. Bueno, pero entonces ahorita con lo que vamos a ver, espero que se les vaya aclarando. Bueno, entonces, habíamos estado platicando un poquito de, em, de ácidos y bases, ¿verdad, jóvenes? A ver, vamos a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil, jóvenes? ¿Quién me responde? El ácido fuerte se disocia completamente. Muy bien. Y el ácido débil, pues no, ¿verdad? Tiene diferentes niveles de capacidad de donar su protón. Y lo mismo sucede con las bases, ¿verdad? Las bases fuertes pueden disociarse en hidróxido y sodio o potasio, pues completamente, ¿verdad? En cambio, las débiles no, ¿verdad? Muy bien. Díganme ejemplos de ácidos y bases fuertes. El hidróxido de sodio es una base fuerte y el ácido clorhídrico un ácido fuerte. Ácido clorhídrico. Muy bien, hay otros, ¿verdad? Por ahí. El Pero ácido entonces, sulfúrico, ¿no? También es fuerte. sí, muy bien, el ácido sulfúrico. Entonces hay una serie de ácidos y bases fuertes. Sin embargo, los que más se utilizan en bioquímica jóvenes son los débiles, lo que significa que entonces estos no se van a disociar completamente, ¿verdad? Sino que tienen diferentes fuerzas o magnitudes para disociar su protón o su hidroxilo, o su hidroxilo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, siempre, en cada vez que nosotros tenemos un ácido en particular, tenemos también la base específica o la base conjugada que le llamamos. Entonces, tenemos el ácido acético que tiene la capacidad de donar un protón y tenemos la base, ¿verdad? En un sistema, a esto nosotros le llamamos su par conjugado, que entonces necesita siempre de la parte ácida y de la parte básica. Decimos que cuando tenemos un ácido base conjugado en un determinado sistema, tenemos la capacidad de amortiguar una determinada solución. Eso también se les preguntó. Podríamos colocar que la solución está tamponada, amortiguada, ¿verdad? Eso quiere decir que el pH no va a cambiar tan drásticamente, a pesar de que nosotros estamos alimentando o de ácido o de base muy fuerte en un determinado sistema, ¿verdad? Entonces habíamos platicado un poquito que la tendencia de cualquier ácido a perder su protón y formar su base conjugada se define con la constante de equilibrio. Todas las constantes de equilibrio tienen la misma ecuación. Productos, la multiplicación de la concentración de los productos dividido la concentración del ácido o de los reactivos, ¿verdad? Si estamos hablando de esta reacción química, el ácido con la base conjugada y el ion que se desprende, o el ion hidróneo y la base. Entonces tenemos que la ecuación es esta, ¿verdad? Tenemos ion hidróneo, el par conjugado o la base conjugada y el ácido. A esto nosotros le llamamos constante de equilibrio, pero como estamos hablando de la constante de equilibrio de un ácido, esto específicamente es la constante de acidez, ¿cierto? Porque estamos hablando de un ácido. Sin embargo, hemos platicado que las constantes de equilibrio de las reacciones de ionización se van a denominar más frecuentemente como constantes de disociación y a las que podemos utilizar como pKa o pKb. Si estamos hablando de un ácido, estaríamos hablando muy seguramente de pKa y entonces nosotros le llamamos como constante de disociación ácida al pKa. Jóvenes, si alguien me puede decir cómo sacamos el valor de pKa, según lo que hemos visto. Menos el logaritmo de Ka. Muy bien. Menos logaritmo de K, que es decir, menos logaritmo de la constante de acidez, ¿cierto? Y eso va a ser el pK. Pero entonces, cuando hablamos de pK, el pK entonces me habla una expresión similar al pH.
y que se viene por esta ecuación que ya nos dijo la compañera, que entonces mientras más fuerte sea la tendencia de disociar un protón de un ácido, es decir, mientras más ácido es, más fuerte es el ácido y menor es su pKa, ¿cierto? Habíamos platicado un poquito del ácido acético, ¿verdad? El ácido acético tiene una capacidad de donar su protón y pues se dice que este se va a disociar completamente o se va a disociar en un 50% cuando se encuentra una determinada solución a un pH de 4.76. Probablemente no sea el ácido más fuerte, o sea, es decir, que hay ácidos que tienen un pK más bajo, ¿verdad? O sea, que tienen la capacidad de donar su protón pues de forma más fácil, ¿verdad? Entonces, hayamos platicado también de que cuando estamos empezando a titular, una titulación es porque estamos agregando una determinada cantidad de base. En este caso estamos agregando hidróxido, sí, hidroxilo en forma de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, al inicio de la titulación, a un pH muy ácido, ¿verdad? Como a 1, tenemos el 100% de nuestro sistema en forma de ácido acético, es decir, está completamente protonado, el 100%. Pero conforme estemos agregando base, el pH va a ir variando constantemente o va a ir rápidamente hasta que llega un momento en donde vamos a agregar grandes cantidades de base y el pH no va a cambiar tan drásticamente. Aquí empieza la región bufferizada o amortiguada que hemos platicado de los ácidos, ¿cierto? Entonces, a este nivel, que literalmente empieza, si tenemos que el pKa es de 4.76, el pH empieza a no cambiar tan bruscamente a más menos 1, es decir, a 3.76. Y si nos damos cuenta, el 3.76 se encuentra como por acá, ¿cierto? Aquí está el 3.5 y el 3.76 se encuentra aquí, justo en donde empieza la región celeste, ¿cierto? Y va a terminar esta región bufferizada a 4.76 más 1, o sea, a 5.76, ¿cierto, jóvenes? Por eso se dice entonces que la región se encuentra bufferizada a 4.76 más menos un valor. Entonces, aquí está, de 3.76 a 5.76, y así funciona para todos los ácidos. Entonces, si nosotros agregamos, entonces, si yo les preguntara a ustedes jóvenes, ¿cuál es la carga de la molécula o del par ácido acético y acetato a un pH de 3? ¿Qué me pudieran decir ustedes? ¿Cuál es la carga neta de esa molécula a un pH de 3? ¿Alguien me pudiera responder esto? A ver si no se confunden porque estamos hablando de cargas. Pero lo hace, ¿qué me dijo? Disculpe, eso era lo que teníamos que guiarnos con, bueno, el pH y el pK, entonces sería negativo, no, perdón, positivo, porque el pH es 3, que se está verificando, y el pK es 4.76, entonces queda arriba del pH que se está verificando, quedaría carga positiva, ¿no? Ok. Hasta este momento, como el ácido acético está a una carga neutral de 0, no tiene carga, está protonado, pero no tiene carga. O sea que a un pH de 3, la carga de la molécula es 0, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a alcanzar un pH de 3.76, algunas moléculas de ácido acético empiezan ¿a qué? A desprotonarse. ¿Qué significa eso? Que le vamos a quitar su protón, ¿cierto? Y entonces acá la carga es donde ya no empieza a ser cero, sino que empieza a tener una ligera carga negativa. ¿Por qué negativa? Porque le estamos agregando carga negativa, es decir, base, ¿cierto? Entonces, aquí todavía es de cero, pero aquí le vamos agregando y llega un momento entonces, cuando llegamos a un pH de 4.76, ¿qué carga tiene la molécula a este nivel, jóvenes? ¿Quién me dice? Sabiendo que a un pH de 4.76 tenemos el 50% en forma de ácido acético y el otro 0.50% lo tenemos en forma de acetato. Pero ¿cuál es la carga neta de este par ácido-base conjugado acá? Sería Switchereando, neutro, ¿Cuánto? más o menos, 0. Al menos cero. ¿Alguien más quiero que intentó hablar? Sería negativo. sería neutro. Ajá, más menos 0, dije.
Ok, pero estoy hablando de carga. Dijimos que a un pH de 3 y de 2 y de 1 la carga es 0. Pero si a un pH de 4.76 está la mitad de ácido acético, que tiene carga 0, y la mitad de esta base, que tiene carga negativo 1, entonces negativo 1 más 0, ¿el promedio de eso cuánto es? ¿Cuánto? Sería negativo, -1. Pero como estamos hablando de que hay cantidad equivalente, la Bueno, carga neta 0.5. es muy bien. Es 0.5, Lionel. 0.5 negativo. ¿Por qué? Porque le estamos nosotros agregando cargas negativas, ¿cierto? Que es equivalente a esto, miren. A esto precisamente. Pero entonces, si seguimos agregando más base acá, entonces acá probablemente la carga, en todo este espacio que estoy dibujando ahorita, la carga va entre 0.5, perdón, de menos 0.5 a menos 0.1, perdón, a menos 1. Pero cuando nosotros llegamos a un pH de 5.76, aquí nosotros ya hemos desprotonado casi la mayoría de la molécula. Entonces la carga acá ya empieza a ser como de -1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que la mayoría de este par ya es casi que exclusivamente esta parte, miren, el acetato. Y si seguimos agregando más base, llegamos a desprotonar lo que queda del ácido y todo lo que queda aquí va a ser acetato, ¿cierto? Por eso yo les pregunto, y entonces a un pH de 7, ¿cuál es la molécula que va a predominar? ¿Ácido acético o acetato? ¿Qué me dirían ustedes? Acetato. Acetato. ¿Y si les pregunto de alguna carga en particular de todo el sistema? Ácido acético. ¿Cuál es la carga, jóvenes? ¿Cuál sería la carga a ese nivel? Negativa. ¿Negativo cuánto? Como 2.5 tal vez. Ok. Negativo 1. ¿Por qué? Porque solamente una posición es la que podemos completar con carga negativa. Si este fuera un ácido que tiene dos protones que se desprotonan, ahí sí pudiéramos sumar más. Pero en este caso, como solo tenemos uno, solo sería uno, ¿cierto? Uno negativo y más. No hay más que se pueda como, más carga que se pueda como agregar. Y además, ¿por qué? Porque solo hemos estado agregando, miren, una determinada cantidad de equivalentes, de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, hasta 1 es lo máximo que podemos llegar en esta titulación, ¿cierto? Bueno, entonces en esta región que está remarcada de color verde es la que nosotros decimos que está buferizada, ¿cierto? O regulada o tamponada. ¿Qué es lo que pasaría con una curva de titulación de un ácido triprótico que nosotros le llamamos? Entonces, en este caso, aquí estamos hablando de, bueno, perdón, estamos hablando no de un ácido triprótico, sino que estamos hablando de una curva de titulación, sino que de 3 especies diferentes, ¿sí? Entonces, comparación de curvas de titulación según el pK, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando, en el caso del ácido acético, miren que tiene un pK a 4.76, ¿cierto? 4.76. Entonces, sí sé que, y aquí tenemos un ácido, que en este caso es el ácido fosfórico. Pero estamos hablando específicamente del ácido fosfórico cuando el ácido fosfórico tiene la capacidad de ceder 3 protones. Por aquí estamos hablando del ácido fosfórico de dihidrogenado, ¿cierto? A monohidrogenado. Es decir, ya perdió anteriormente un hidrógeno, pero esta curva no la estamos viendo nosotros aquí, sino que solo estamos viendo la del segundo hidrógeno que puede perder, ¿verdad? O del segundo protón. Y aquí vemos de que el pK de este par, ácido fosfórico dihidrogenado a ácido fosfórico monohidrogenado, tiene un pK de 6.86. ¿Qué significa? Que a este pH se encuentra la mitad en esta forma y el 50% de esta otra forma. Pero si se dan cuenta, todas las curvas inician así, inician como una forma un poquito brusca, ¿cierto?
sea que el pH está cambiando bruscamente hasta que llega un momento en donde el pH ya no cambia tan drásticamente, sino que se va cambiando lentamente con la misma cantidad de base que estemos agregando, ¿cierto? Igual lo que sucede de aquí hasta como por acá, el pH empieza a enlentecerse, ¿cierto, jóvenes? Y lo mismo sucede entonces con que no es ácido, sino que es más que todo una base, ¿cierto? Pero como también aplica una forma, que hay una forma ácida y una forma alcalina, en este caso es el amonio y el amoníaco, y por eso es que tenemos un pK de 9.25. Por eso sería que este sería un buen ácido, jóvenes. ¿Es un ácido fuerte o no? Les pregunto. No, no es ácido fuerte. Al contrario, es más bien una base. Entonces, por eso es un ácido muy débil. Cierto, porque pierde su protón hasta un pH de 9.25, o sea, ya en un ambiente alcalino. Entonces, las curvas de titulación tienen la misma forma, ¿verdad? Lo que les estaba yo diciendo, que tienen una región buffer, más o menos 1 de donde se encuentra el pKa. Lo significa entonces que los tres ácidos tienen una diferente fuerza. O sea que el ácido que es un poquito más fuerte acá o que tiene la capacidad de ceder su protón más fácilmente es el ácido acético. Y después sería este otro componente y de último el amonio, ¿cierto? El ácido acético entonces tiene, tiene una mayor constante de acidez, es decir, un menor pK, o sea que es un ácido más fuerte de los tres que estamos platicando. Se dice que pierde su protón con más facilidad a un pH de 4.76, lugar o punto en donde el ácido acético se encuentra semidisociado, es decir, semidisociado porque está a la mitad disociado, ¿cierto? O sea, como a la mitad. Por último, el hidrógeno fosfato pierde su protón con menor facilidad y dice que lo pierde hasta un pH de 6.86, ¿cierto? Y el amonio, que es el ácido más débil, tiene o pierde su pH a 9.25. Entonces, miren, lo que está de azul es lo que habla del ácido acético, lo que está de negro es lo que habla del hidrógeno fosfato, y el amonio es lo que está de rojo, según esta curva que está acá. Y lo otro que estábamos viendo, ¿verdad? Todos estos tienen una región buffer más menos 1, el valor del pK. Por favor, vayan anotando esto. La presentación esta ya la tienen desde el jueves, entonces pueden hacer las anotaciones respectivas, ¿verdad? El hidrógeno fosfato entonces tiene su punto de amortiguación de 5.86 a 7.86, ¿pero por qué? Porque tiene su pKa un pH de 6.86, ¿cierto? Y por último entonces tenemos el amonio, ¿verdad? Que tiene su pKa a un pH de 9.25, lo que significa que de 8.25 a 10.25 tiene esta región que nosotros le llamamos región buffer, ¿cierto? Entonces, bueno, interesante. Aquí tenemos entonces otra tablita que nos habla de lo mismo. Vea, aquí tenemos los diferentes pHs, pH 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Aquí tenemos entonces algunos ácidos que hemos visto. Aquí tenemos el ácido acético. Vea, es lo mismo que hemos visto anteriormente. Tenemos el ácido acético, solo que la representación de este ácido acético acá es diferente, ¿verdad? Entonces, y aquí, a la mitad de esta curva, es de que pierde o se desprotona, ¿cierto? A 4.76. Si nos damos cuenta de esto acá, aquí está el 4, ¿cierto? Aquí está el 5. O sea que por acá es de que tiene la capacidad de perder su protón, el ácido acético, ¿cierto? 4.76. Y aquí tenemos nosotros el amonio. Lo logran ver, jóvenes. Lo logran ver. Aquí tenemos el amonio. Y tiene su pK a 9.25. Oh, pero sorpresa. Aquí tenemos otros más. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico en su forma más ácida, lo que les decía yo, el ácido fosfórico aquí cede un protón o un ion hidróneo y se queda con 2. Y esto lo hace a un pH de 2.14. Vea, entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es más fuerte, el ácido fosfórico o el ácido acético? ¿Cuál es el que tiene la mayor facilidad para donar su protón? ¿Quién me dirían ustedes? Ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque cede su protón a un pH de 2.14, es decir, súper bajo, ¿cierto? Sin embargo, el ácido fosfórico
tiene la capacidad de ceder un segundo protón, ¿cierto? Y eso lo hace a un pH de 6.86. Entonces aquí tenemos, miren, que la constante de acidez del ácido fosfórico es de 7.25, pero eso es en cuestión de Ka. Pero al momento de que le sacamos su pKa, nos da un pK de 2.14. Entonces, pero como tenemos la capacidad de ceder un segundo hidrógeno, y eso, la constante de acidez de eso es de 1.38 por 10 a la menos 7 molar, eso nos lleva a hablar de un pK de 6.86. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es un ácido más fuerte? ¿El dihidrógeno fosfato o el ácido acético? ¿Cuál miran ustedes que es el ácido más fuerte entre estos dos? El ácido acético. Muy bien. ¿Por qué? Porque cede su protón a 4.76. Excelente. Y este segundo lo cede hasta 6.86, ¿cierto? Es todavía es acidito, pero todavía está abajo de 7, del pH 7, que es el neutro, el valor neutro. Entonces, bueno, eventualmente lo va a ceder completamente. Jóvenes, y si yo les pregunto a ustedes si estamos hablando solamente del ácido fosfórico, pero a un pH de 6.86, ¿cuál de estas formas es la que predomina? ¿El ácido fosfórico trihidrogenado o el ácido fosfórico dihidrógeno fosfato, ¿verdad? O el, el monohidrógeno fosfato, esta sería una opción, o el fosfato completamente. Una, una, dos, tres, cuatro. Ahora, pero si les vamos a enumerar, esta sería la forma número 1, esta sería la fórmula número 2, esta sería la forma número 3, esta sería la forma número 4. A un pH de 6.86, ¿cuál de estas formas predomina o cuáles están presentes en un sistema? La forma 3. A un pH 6.86. ¿Solo la forma 3, les pregunto? La 2 y La la 3. forma 2 y 3, no. Ujú. ¿Y en qué proporciones dirían ustedes que están las formas 2 y 3? 1 en 10. ¿En qué proporciones? 1 y 10. ¿Cómo así? Una y la otra en 10. A un pH de 6.86. Sería en 1. O sea, ¿uno qué? Eh, 50-50. porque sí, porque Sería, aquí se puede donar 2, ¿no? Entonces muy bien, quedaría como mitad. listo. Sería 50%. Porque si se dan cuenta que esta parte que está aquí es la misma que esta, ¿cierto? Ujú. Y si yo les pregunto a ustedes, a un pH de 10, aquí, ¿cuál de todas las formas es la que predomina? ¿La forma 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál dirían ustedes que predomina un pH de 10? Sabiendo que la 3 es tanto esta como esta, la 2 es tanto esta como esta. La forma 3. Muy bien, la forma 3 es la que predomina, ¿verdad? Maravillosamente bien. Bueno, jóvenes. em, entonces, así, miren cómo estamos desglosando todo eso y analizando. Podemos ver la imagen en la primera vez y uno dice, "Ej, ¿esto qué rayos es? Nos puede pasar". Pero cuando le ponemos cabeza, intentamos analizarla, intentamos desbarajarla y explicarla, pues ya nos tiene sentido, ¿cierto? Vean, entonces a un pH de 6.86 tenemos cantidad equimolar de estas dos, ¿cierto? Pero si subimos más el pH, a un pH de 7, 8, lo que va a predominar es esta forma, ¿verdad? El monohidrógeno fosfato, que tiene una constante de acidez de 3.98 por 10 a la menos 13. Uy, muy bajísima. Pero en el momento de que sacamos el pK de esto, se dice que se pierde su protón hasta un pH de 12.4. Lo que significa que de un pH de 7 aproximadamente hasta 12, lo que predomina es esta forma, ¿cierto? Y hasta acá, a 12.4 menos 1, empieza a desprotonarse el monohidrógeno fosfato, ¿cierto?
a modo de que a un pH 12.4 exactamente tenemos 50% de uno y 50% del otro, ¿cierto? Y cuando agregamos más bases, pues ya solamente nos va a quedar el grupo fosfato, que es la sal completamente desprotonada, ¿cierto? Bueno, jóvenes, así también tenemos otro ácido diprótico, o sea, un ácido que tiene la capacidad de donar dos veces el hidrógeno, y en este caso estamos hablando de ¿quién es este? El ácido carbónico. Pues miren qué ácido es el ácido carbónico, pues que sí, que están las bebidas en las gaseosas que a veces nos tomamos por ahí. Vean, ese tiene la capacidad de donar su protón a un 3.77, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuál ácido es más fuerte si ahora yo comparo acá el ácido acético, el ácido carbónico o el ácido fosfórico? ¿Cuál es de los tres el más fuerte? El ácido fosfórico. Fosfórico. ¿Y el segundo más fuerte? Monoprótico, ácido monoprótico. ¿Cuál? Les estoy dando El tres opciones. ácido acético quería. ¿Qué opinan los No. demás? El segundo más fuerte sería el ácido carbónico, porque este desprotona La- 3.77. Muy bien, es el ácido carbónico porque se va a desprotonar a 3.77, ¿cierto? Y de último iría el acético porque se desprotona a un nivel de pH un poquito más alto, ¿cierto? Vean, por entonces el ácido carbónico, jóvenes, cede su segundo protón, es decir, el del protón del bicarbonato, porque esto es bicarbonato, este es bicarbonato, ¿cierto? Estos dos que están en ruedita aquí es el bicarbonato, ¿cierto? Es la misma especie, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que hasta un pH de 10.2 va a ceder su otro protón, imagínense ustedes. Entonces, bueno, y tenemos acá otro ejemplo, vean cuál es este. La glicina, la glicina, ¿qué tipo de molécula es? ¿Dónde hemos hablado de la glicina antes? ¿Qué tipo de molécula es la glicina, jóvenes? Un aminoácido. Maravilloso, claro que es un aminoácido. Lo que significa entonces de que tiene un amino y tiene un carboxilo, ¿cierto, jóvenes? Ay, o sea que estos también tienen pKa. Pues claro que sí, porque se pueden disociar, ¿cierto? Pueden aceptar un protón o pueden donar un protón. Entonces, vean, el que tiene dos pKa, uno es el del ácido carbónico, el del carboxilo. A la puchica, miren ustedes, el pKa es de 2.34. Puchica, este es como el segundo más ácido, incluso le gana al ácido carbónico, le gana al ácido acético. Al único que no le gana es el ácido fosfórico. Pero a un 2.34 habla como que si fuera un ácido muy fuerte, ¿cierto? Y entonces aquí miren, se desprotona aquí se va a desprotonar, ¿cierto? Y después a un pH 9.60 va a desprotonarse del lado del grupo amino, ¿cierto? Hasta un pH de 9.60. Imagínense ustedes. Bueno, interesante todo esto, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos estos pares conjugados, tenemos la capacidad de tamponar o de regular o de bufferizar o de amortiguar estas soluciones a estos pHs, específicamente a un valor de su pK más menos 1, ¿cierto? En donde se encuentran estos sistemas. Entonces, eso nos habla de los tamponamientos contra cambios de pH. Y se dice que casi en todos los procesos biológicos dependen entonces del pH. Ya habíamos platicado de las enzimas y de su actividad según el pH, ¿cierto? Entonces, se dice que un pequeño cambio del pH va a producir un gran cambio en la velocidad de una determinada reacción en algunas macromoléculas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ácido acético, ¿verdad? Tenemos el ácido acético. Que si nosotros estamos agregando una determinada cantidad de base en el cuerpo humano, si agregamos base, ¿la base con qué reacciona? Ah, pues fácil, reacciona con el ácido. ¿Y qué tiene como producto? Acetato. ¿Y qué más? Agua. Y de esta forma, ¿qué? Disipa la base que estamos formando, ¿cierto? Como quien dice, hey, tú no vas a hacer un efecto muy significativo acá. ¿Pero por qué? Porque reacciona con el ácido débil, ¿cierto? En cambio, si nosotros le estamos agregando a nuestro sistema algo un poquito diferente,
Si le estamos agregando muchos ácidos, muchos ácidos, muchos ácidos, entonces nuestro cuerpo tiene una elevada cantidad de iones hidronio. ¿Con quién va a reaccionar el ion hidronio? Ah, pues reacciona con una base, es decir, con la carga negativa. ¿Para qué? Para formar ácido acético. Ah, entonces de esta forma formamos ácido acético y de esta forma no estamos cambiando tanto el pH, ¿cierto? Sino que está variando poquito, ¿cierto? Pero porque está habiendo algo con que reaccionar. Entonces, normalmente el pH dice que se mantiene constante gracias a los tampones biológicos. Y sí dice también que mezclas de ácidos débiles con sus bases conjugadas eh, tienen esa capacidad de regular o de amortiguar estas soluciones. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos una gran cantidad de ácidos débiles. Por ejemplo, ya hemos hablado un poquito de los grupos carboxilo y de los grupos amino que tenemos en nuestros aminoácidos, así como también tenemos los grupos fosfato. Grupos fosfato hay en casi cualquier lado, para empezar los ácidos nucleicos, ¿cierto? En la raíz, en el esqueleto carbonado que le llamamos. Entonces, ¿cuántos grupos fosfato no tenemos ahí? ¿Y de qué carga son los grupos fosfato? Negativa, ¿verdad? Entonces, tiene más tendencia de donar su base o de recepcionar algunos ácidos, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch va a relacionar el pH de una determinada solución, pero específicamente relacionado con el pKa, que es el valor del potencial de la constante de acidez, con la concentración de un tapón en particular, ¿cierto? Entonces, pues ya, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para esto? Pues esta, que la constante de equilibrio, a ver, regresamos a lo que habíamos visto antes. La constante de equilibrio es la concentración del ion hidronio, la concentración de la sal, dividido la concentración del ácido, y eso es la constante de acidez, ¿cierto? Pero si le aplicamos el menos logaritmo de la concentración de eso, nos da lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que logaritmo de la constante de acidez es igual a logaritmo de concentración de ion hidronio por concentración de ácido dividido por la concentración del ácido. Y eso, pues, al separar las concentraciones de protones e ir ordenando, nos va quedando como esto, ¿cierto? Que el logaritmo de A es equivalente a decir el logaritmo de H, porque esto lo separamos bien, logaritmo de H, más logaritmo de A más H, ¿verdad? Logaritmo de A más H, y pues eso ya nos daría como resultado. Pero entonces, si nosotros queremos como, como cambiar un poquito acá, si se dan cuenta, jóvenes, quiero que presten atención acá. Aquí tenemos logaritmo de K, logaritmo de H, porque separamos esto, ¿verdad? ¿Por qué vamos a separar? Porque para cuando estemos hablando de dos factores que estén adentro del logaritmo, cuando estén multiplicando van a pasar a sumar. Entonces se toma el logaritmo de h por separado y el logaritmo del otro junto, ¿cierto? Y entonces se sigue lo demás, ¿cierto? En cambio, ¿ahora qué hacemos? Como una de estas depende de la otra, estas pues van a quedarse así, tanto el ácido como la base, ¿cierto? Entonces, al momento que vamos despejando más, nosotros podemos reordenar esto. Este logaritmo de h más que tenemos acá es como decir lo contrario del pH. Entonces, como aquí está sumando, del otro lado lo podemos pasar a restar, ¿cierto? Entonces lo pasamos para allá. Y este lo pasamos para acá, ¿cierto? Entonces nos queda así. Menos logaritmo de h, permítanme, perdí esto así. Menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, ¿verdad? Porque es esto pasado al otro lado. Y por el otro lado tenemos más logaritmo de Ka, ¿cierto? Y eso más logaritmo de acidez dividido logaritmo del ácido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros intentamos dar a cada uno su nombre, ¿qué es menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, jóvenes? ¿Qué es? ¿Qué terminología es? pH. Muy bien. ¿Y el menos logaritmo de la constante de acidez qué es?
pK. Listo. Entonces, factorizando eso, nos queda que el pH de una determinada solución es equivalente a el pK del ácido en cuestión más el logaritmo de la concentración de la base dividido la concentración de el ácido. Es como una relación, ¿cierto? Entonces, dice, esta ecuación se ajusta a la curva de titulación de todos los ácidos débiles y permite deducir cuantitativamente relaciones de concentraciones importantes, ¿cierto? Jóvenes, esta ecuación, apúntela por favor muchísimo. Se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Y hay muchos ejercicios de los cuales van a aprender de esta reacción. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se puede calcular el pK a partir del pH, ¿cierto? De una determinada solución, ¿verdad? Así como también así como también podemos calcular el pKa no solamente a partir del pH, sino que a partir de la relación de la concentración del ácido débil y su base conjugado, ¿cierto? Dice, si el pH de una solución permanece casi constante, cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base fuerte, se dice que la solución está amortiguada. Y dice también, la capacidad de resistir cambios de pH se llama capacidad de amortiguación. ¿Y por qué viene entonces determinada? Por la presencia de un ácido y su par conjugado o su base conjugada, ¿cierto? Y entonces la definición de amortiguador, ¿qué es? Es toda sustancia capaz de mantener el nivel del pH pues casi constante, ¿cierto? Y aquí tenemos también amortiguador, como lo que vimos anteriormente, más ácido, nos da el ácido con el amortiguador, ¿cierto? Es como que si fuera acetato más el ion hidronio es igual al ácido acético, ¿cierto? Entonces, un amortiguador es considerado más efectivo cuando el pH difiere más o menos una unidad de su pKa y tiene una máxima capacidad de amortiguación cuando su pKa es igual o exactamente igual al pH, ¿cierto? Entonces, pues eso nos lleva a hablar o recordar un poquito de esta frase, ¿verdad? En donde regresamos un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos de un pKa, estamos hablando de un pKa, o sea, del valor de constante de acidez de un ácido referente a su par conjugado, ¿cierto? Entonces, de un par ácido-base establecido, que ya lo tenemos fijo, ¿cierto? Entonces, muchísimo ojo, jóvenes, porque quiere decir de que estamos nosotros hablando acá de que si tenemos un ácido particular y tenemos su base conjugada, ya hay valores establecidos de pKa para este par ácido-base, pero lo podríamos calcular, ¿cierto? Y aparte de esto también, cuando nosotros se dice que tenemos relaciones equimolares tanto del ácido como la base, o sea, es decir, cuando esto es igual, o sea, que cuando estamos a un pH exactamente igual al pK, eso también nos lleva a sacar acá un logaritmo de 1. ¿Por qué? Porque entonces si tenemos la misma concentración, o sea, tenemos 5 molar del ácido acético y 5 molar del acetato. Dividamos 5 dividido 5, nos da 1. Jóvenes, miremos en la calculadora y coloquemos logaritmo de 1 y veamos cuánto nos da, por favor. Logaritmo de 1, pues ¿Es qué? 0. Ah, listo. Entonces significa que con nosotros tenemos relaciones equimolares. Cuando yo digo relación equimolar, me estoy hablando que la concentración del ácido y de la base es la misma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos relaciones equimolares, entonces tendríamos un logaritmo de 1 acá. Entonces, a ese punto, nosotros decimos que el pH es equivalente a decir el valor de pK del ácido y de la sal par conjugada, ¿cierto? Entonces, no tenemos que sacar ningún cálculo más, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos relaciones equimolares de el ácido con su base, en ese momento el pH es igual al pKa, ¿cierto? Y bueno, intentemos sacar este resultado, jóvenes. Dice, ¿cuál es el pH de una mezcla de 0.042 molar de fosfato de hidrógeno de sodio y
de 0.058 molar de fosfato monohidrógeno de sodio. ¿Cuál nos da? Calculémoslo, por favor. Saquemos el pH. ¿Cómo lo hacemos? ¿O alguien ya lo tiene? ¿O alguien lo puede sacar? Primero sería 7.35. ¿Cuánto? 7.35. Muy bien. Tenemos que saber muy bien cuáles son las especies que están participando acá, ¿cierto? El hidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato. Entonces, habíamos platicado de que este pKa es de... ¿Cuál creen ustedes de que es el cuestión acá? ¿Cuál es el valor de pKa aquí? ¿Cuál de todos es? 6.86. ¿Cuál es? ¿Este es? Muy bien. 6.86, las especies que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a decir que, a ver, tenemos el pH que es igual a pKa, que es 6.86, sí, más el logaritmo del ácido, o la concentración del, perdón, de la base. ¿Cuál es la base aquí? ¿Esta, jóvenes, o la otra? ¿La base? El 0.058. Muy bien, ¿qué es esto? Esta es la base y este es el que va arriba. Perfecto. Y abajo tendríamos lo que es el ácido, que sería este, que sería el 0.042. Pues bueno, operamos pura carpintería, dijera por ahí un profesor mío, y tratamos de sacar el resultado. Muchos jóvenes, coloquemos muy bien nuestros valores y abramos paréntesis para cuando tengamos que operar algo así, ¿verdad? Abrimos y luego colocamos logaritmo de y abrimos paréntesis 0.058 dividido 0.042 y pues lo que nos vaya dando, ¿cierto? ¿Cuánto les da? 7. 7. 7 exactos. Sí. Bueno. 3.86 más 0.14, que eso sería el logaritmo de 0.058 y 0.042. Y bueno, nos da un pH de 7. Muy bien. Algo muy importante, jóvenes, y quiero que analicen esto, por favor. Aquí estamos hablando de concentración molar. Y aquí estamos hablando de concentración molar. Es decir, ambos son equivalentes en las dimensionales. ¿Cierto? ¿Cuál es mayoritario acá? ¿El monohidrógeno fosfato o el hidrógeno fosfato? ¿Jóvenes? Hidrógeno fosfato. ¿Mono o di? Mono. Listo, este. O sea que el que tenemos mayoritario acá es la base. ¿Y la base aquí dónde se ubica? Aquí arriba. Ah, ok. ¿Y cómo cambió el pH respecto al pK? ¿Subió o bajó? O sea que tenemos 6.86. Y le agregamos la relación o el valor del logaritmo de la base partido el ácido. Ah, eso nos subió el pH. ¿Cierto? O sea que aumentó en una escala numérica. Por eso es de 7.00. O sea que, ¿qué significa? Que 7.0 respecto al ácido par conjugado en forma equivalente o equimolar, es más alcalino. ¿Pero por qué? Porque entonces tenemos más cantidad de la base. O sea que mi resultado es lógico. ¿Qué creen ustedes, sí o no? Sí. Es lógico, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues eso. Em, Jóvenes, entonces, así, algo así es como
como la forma en la que nosotros podemos graficar esto. Y bueno, aquí tenemos pues como resumen algunas de las funciones principales del agua, ¿verdad? Jóvenes, entonces el agua tiene una capacidad muy importante como disolvente. O sea que puede disolver un montón de sustancias, organelos, una gran capacidad de disolvente universal, ¿cierto? Por otro lado, en el agua se dan las reacciones químicas, ¿cierto? Si no fuera en un ambiente acuoso, muy difícilmente se pudieran dar reacciones químicas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que participan en nuestras funciones. También, eh, el agua también tiene una función estructural. Recordemos lo que el agua le hace, por ejemplo, a las células vegetales. Les da una turgencia determinada, ¿cierto? Y le da como algún regreso también, algunos tallos, etcétera, etcétera, ¿verdad? También el agua tiene una función muy importante en el transporte de muchos nutrientes. Si no, imaginémonos la sangre. El corazón está bombeando sangre constantemente. Tenemos una determinada cantidad de latidos por minuto. Pero si no fuera por el agua que transporta los eritrocitos, los electrolitos, las proteínas, no pudiera llegar a nuestras diferentes células. Sin eso, este dedito ni siquiera se estuviera moviendo, ¿cierto? Pero gracias a que sí se da ese sistema y funciona muy bien, es de que el agua también funciona como un transporte, ¿verdad? El agua también funciona como termorregulación, ¿sí? Por eso es importante que nos estemos hidratando constantemente, porque nos puede como regular también el agua, ¿cierto? Alguien me hablaba de termorregulación la semana pasada, pero del carro, que mientras más gasolina usted tiene en el tanque, el carro se puede regularizar más. Yo me quedé pensando, ¿será posible? Bueno, pues porque yo de todo eso de mecánica no entiendo mucho, pero si lo pensamos, hacemos una analogía con el cuerpo humano, pues claro, mientras más hidratados estemos, más fácil tenemos esa capacidad de termorregulación, ¿cierto? Y si no, entonces nuestro sistema está como débil, debilucho, nosotros estamos así también y no se regula o cuesta que se regule nuestro cuerpo. Y por último, ósmosis. A ver, ¿qué dijimos que era ósmosis? A ver, dígame, José, ¿qué dijimos que era ósmosis? Antonio, dígame, ¿qué es ósmosis? Cri, cri. Ve, y se supone que ya se evaluó esto. Carla, adelante. Es la capacidad que tiene para poder moverse a través de membranas semipermeables. El agua, ¿verdad? Referente a la concentración de un espacio o de otro. Muy bien. Gracias, Carla, por su respuesta. Entonces, bueno, y de esta forma pues terminamos la clase del agua en los organismos vivos. Jóvenes, ¿alguna duda de lo que hemos visto al momento de esta presentación? Bueno, listo. Jóvenes, vamos entonces a tener un pequeño receso. Bueno, a tener un receso. Y nos vemos en un ratito, ¿sí? Aproximadamente como de 10 minutos, 11. Y bueno, muchas gracias.